8:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Como les anunciáramos, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al director general del Servicio de Rentas Internas, economista Damián Larco, que no ha tenido trayectoria en el sector público, sí una amplia experiencia en el sector privado, en firmas nacionales e internacionales muy reconocidas. Ahora, enfrentar una tarea que lo hemos dicho, el Servicio de Rentas Internas tiene un trabajo técnico destacado, así ha venido haciendo, de manera especial en la recaudación de impuestos. A momentos se le exige más al SRI, recaudar más, en momentos también que tenemos una caja fiscal compleja para cumplir los requerimientos que hay en el Ecuador. Bienvenido, señor director general del SRI, economista Damián Larco. Quisiera empezar por un tema de coyuntura. Ayer, como dábamos lectura, el SRI dio a conocer que Albania vuelve a la lista de paraísos fiscales de la que fue retirada durante el anterior gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué implica esta decisión del SRI? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, primero me gustaría explicar qué es un paraíso fiscal. Son países, jurisdicciones en los cuales la carga tributaria es mínima o nula, y los controles tributarios por parte del Estado a las compañías domiciliadas en estos países pues son mínimos. Eso hace que hayan compañías que decidan no tributar en una jurisdicción, por ejemplo en Ecuador, nuestra tarifa de impuesto a la renta es del 25%, y trasladen esas utilidades hacia estos paraísos fiscales, con lo cual se genera un ahorro, entre comillas, tributario. ¿Por qué? Porque ese ahorro va en detrimento de los intereses del fisco. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son estos países de baja o nula tributación. En el Servicio de Rentas Internas tenemos un listado de paraísos fiscales de más de 70 jurisdicciones que nosotros consideramos que son paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo se hace este análisis de paraísos fiscales? Básicamente la ley establece 3 condiciones, y si se cumplen 2 de estas condiciones, automáticamente el país debe ser incluido en la lista de paraísos fiscales. Estas 3 condiciones: primero es que este país permita que una compañía no desarrolle sustancialmente su actividad económica dentro de esa jurisdicción. Es decir, que existan compañías de papel que no tengan empleados, no tengan activos, sin embargo son compañías altamente rentables. ¿Por qué? Porque se están trasladando utilidades hacia esa jurisdicción. La siguiente condición es que este país no posea un intercambio de información efectivo. Nosotros en Ecuador estamos afiliados al Foro Global de la OECD, mediante el cual se intercambia información de manera automática con cerca de 100 jurisdicciones. Albania es uno de estos países que están en el Foro Global. Vamos a ver más adelante qué sucede. Y la siguiente condición es que este país tenga una tarifa de impuesto a la renta que sea un 60% inferior a la que rige en Ecuador. ¿Qué sucede con Albania? Albania, si bien participa de este intercambio de información con el Foro Global, al día de hoy, cuando hemos hecho nuestro análisis, tenemos un reporte del Foro Global, el cual indica que Albania no comparte de manera satisfactoria información tributaria. Por ello es que no se cumplen las condiciones cumplen las condiciones para ser incluido en el listado de paraísos fiscales. Eso significa que al volver a la lista de paraísos fiscales no tendrá lo que antes lo hizo cuando fue retirado durante el anterior gobierno. Claro, en el anterior Albania siempre estuvo en el listado de paraísos fiscales. Sin embargo, en octubre del año 2022, durante la administración de Guillermo Lasso, se hizo un análisis, y en base a ese análisis que hicieron, se decidió eliminar a Albania del listado de paraísos fiscales. Pero con el Foro Global, al determinar esta situación de Albania, vuelve a las condiciones anteriores. Claro, lo reincorporamos en el listado de paraísos fiscales. Ahora, ¿qué significa que un país sea catalogado como paraíso fiscal? Hay muchas restricciones a nivel legal y aumentos en las cargas tributarias. Por ejemplo, los pagos al exterior en Ecuador son sujetos a una retención del 25%. Sin embargo, si este pago es realizado a una compañía que está domiciliada en un paraíso fiscal, la retención se eleva del 25 al 37%. ¿Por qué? Porque se presume que se estarían trasladando utilidades hacia este paraíso fiscal para pagar menos impuestos. Por eso en Ecuador aumentamos la retención al 37%. Luego tenemos
también muchos controles. Los controles de la administración tributaria cuando existen operaciones con los paraísos fiscales se incrementan. ¿Por qué? Porque se presume también que esa compañía domiciliada en paraíso fiscal es relacionada a la compañía ecuatoriana. Entonces hacemos un análisis exhaustivo de las operaciones entre Ecuador y Albania. Y luego también cuando hay compañías domiciliadas en paraísos fiscales se eliminan todos los beneficios e incentivos tributarios que puedan existir aquí en Ecuador. Bien, luego de este tema que era importante que dio a conocer al SRI este martes, queremos hablar sobre las tareas que cumple el SRI, y hay que decirlo, en medio de unas condiciones complejas, difíciles en la caja fiscal. El SRI es el motor que recauda impuestos a la caja fiscal y es la que decide el gasto. En el caso del SRI, ¿cómo están los indicadores de recaudación de impuestos? Bueno, recientemente se presentó la proforma presupuestaria y el cual gran parte de los ingresos del Estado provienen de la recaudación de impuestos. Y aquí es importante destacar que dos de ellos a la renta y el IVA, que se va a incrementar por decisión del presidente Noboa al 15% desde el 1 de abril. Es correcto, a partir del 1 de abril, de acuerdo a lo que ha indicado el presidente de la República, Daniel Noboa, el IVA incrementaría al 15%. Sin embargo, en la proforma presupuestaria que se presentó a la Asamblea Nacional no se incluye la proyección del incremento del IVA al 15%, tampoco se incluye el incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%, la contribución de las sociedades y la contribución de la banca. ¿Por qué? Porque todas estas normas están en la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, la cual aún no se encuentra vigente. Y para presentar la proforma se requiere que la normativa esté vigente, por tanto, la proforma se presentó con la recaudación establecida en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada en diciembre del año 2023, y la cual genera mecanismos de recaudación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la Administración del Servicio de Rentas Internas, la proyección de la recaudación 2024 era que íbamos a recaudar $1.000 millones menos. ¿Qué se hizo? El Gobierno Nacional, con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, estableció básicamente dos mecanismos que nos permiten recaudar. Uno de ellos es el régimen de autorretención a las 510 empresas más grandes del Ecuador, con lo cual estas 510 empresas aportan con $1.300 millones a la recaudación y a la liquidez que requiere la caja fiscal. Y luego tenemos un régimen de remisión de intereses, multas y recargos, con lo cual esperamos recaudar cerca de $900 millones. Entonces, con estas cifras, lo que presentamos a la Asamblea, las cifras de recaudación, es que en el año 2024 la proyección de recaudación es $18.300 millones. Esto implica, o esto quiere decir, un incremento del 5% con respecto al año anterior, en el cual recaudamos $17.420 millones. Esto sin incluir los efectos de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. ¿Por qué? Porque si incluimos esos efectos, nuestra recaudación se incrementaría a $19.900 millones. Allí tendríamos un incremento en la recaudación de casi un 15%. Señor director del SRI, si la proforma presentada por el Ministerio de Finanzas, la inicial, es de 35.536 millones, con esto que no ha sido incluido, era obvio, el aumento del IVA desde el 1 de abril al 15%, el ILCD, el impuesto a la salida de divisas, al 5%, y además la contribución de la banca y de las empresas. ¿Cuál sería el monto, desglosando el monto con estos nuevos rubros que se va a recaudar? El monto, desglosando, por ejemplo, en IVA tenemos cerca de $850 millones que se van a recaudar. Luego tenemos las contribuciones temporales a las sociedades, la previsión es $325 millones. Las contribuciones a la banca son 208 millones. Y esos son los impuestos que tenemos. Bueno, el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, son 300 millones. Un poco el desglose de la recaudación de estos nuevos tributos que estarían en vigencia a partir del 1 de abril. Es decir, esto con la proyección, estos datos desde abril hasta diciembre, que es el ejercicio fiscal que se va a desarrollar. Es correcto. De abril a diciembre es la estimación que tenemos de recaudación por estos nuevos tributos.
¿Y cómo le ha ido con la recaudación de estos primeros meses, que será con corte hasta marzo, antes de que entre estos cambios el 1 de abril? ¿Cómo les ha ido enero, febrero, si se compara con el año anterior? Bueno, enero, si lo comparamos con el año anterior, enero 2023, tuvimos una disminución de la recaudación del 3%. ¿Por qué? Porque aún no estaban vigentes las medidas de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. La primera medida de la autorretención a las grandes empresas, a las 510 empresas más grandes del Ecuador, tuvo efecto el 14 de febrero. El 14 de febrero recaudamos ya en la primera cuota de autorretención y en febrero nuestra recaudación sí se incrementó con respecto al año anterior. Ya tenemos los primeros efectos de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Y se espera mejorar la recaudación de febrero frente al 2023? Ya a partir de febrero ya están en efecto las medidas de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y a partir de abril ya tendríamos las nuevas medidas de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Entonces, por eso es que la proyección va a aumentar. Y esto hay que destacar que es en base a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Un hecho importante es la recaudación de impuestos del SRI. ¿Cómo se va a facilitar una vez que hay este cambio, cuando muchas empresas empezaron a proyectar con el IVA del 12% y desde el 1 de abril 15%? ¿Cómo se va a facilitar aquello que ha sido muy eficiente el SRI para el pago de impuestos? Cambiar la composición con el aumento, sea con el IVA o sea con el ILSD al 5%. Bueno, nosotros emitimos la reglamentación, pero recordemos que esto el IVA ya se ha incrementado en el 2016 con el terremoto, se incrementó al 14%. Temporalmente. Ya hubo un incremento. También tenemos disminuciones del IVA. La ley faculta al presidente de la República a que en los feriados pueda disminuir el IVA. Bueno, en este caso ya sería del 15 al 8%. Es una decisión del presidente. Mediante decreto presidencial se puede disponer esta disminución del IVA. Solo para los feriados. Está así la medida. Ya. Entonces, pero es decisión del presidente, pues mediante decreto disminuir el IVA. Entonces, son medidas que se pueden adoptar y los sistemas del Servicio de Rentas Internas se adaptan para los cambios de las tarifas del IVA. Un tema que sí de preocupación que nos escribían a propósito de este diálogo tiene que ver con la eficiencia en el SRI, en la recaudación de impuestos, pero también en ciertos casos la devolución de impuestos, sea del impuesto a la renta o sea del IVA, en este caso del 12% todavía, especialmente a segmentos vulnerables como la tercera edad. Si bien hay que estar claros, lo que hace con eficiencia, venía haciéndolo el SRI, dependiendo de los recursos que pone el Ministerio de Finanzas, emite las resoluciones, efectivamente emite, se aprueba una devolución, sea impuesto a la renta o sea el IVA, y esto se traslada, porque lo dice en la resolución que hemos revisado, lo dice, esto dependerá la devolución de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué está pasando con esto? Sabiendo de antemano que hay dificultades en la caja fiscal. Bueno, es importante aquí destacar que el gobierno del presidente Daniel Noboa heredó una deuda total de aproximadamente 4.000 millones de dólares, de deudas de pagos a proveedores, pagos de diferentes sectores. Y luego, cuando se asume el gobierno, también la caja fiscal tenía apenas 180 millones de dólares, cuando para el pago de sueldos al sector público se requieren 700 millones de dólares. Y en diciembre estaban los sobresueldos, que se requieren 1.400 millones de dólares. Claro. Entonces, se recibió un país con cifras en rojo. Ahora, parte de esos 4.000 millones es la deuda heredada a los grupos prioritarios, la devolución del IVA a los grupos prioritarios, tercera edad y discapacitados. Allí tenemos una deuda heredada desde octubre, antes de que asumamos el gobierno. Si bien los trámites se encuentran al día por parte del Servicio de Rentas Internas, se están haciendo los pagos a medida de que ingresan los recursos a la caja fiscal. Entonces, esperamos ponernos al día lo más pronto posible. Justamente las medidas que ha tomado el gobierno nacional para recaudar tributos y ponerse al día en estos pagos es fundamental. Entonces, esperamos una vez que ya tengamos los recursos de las nuevas leyes, de la ley para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, el gobierno se pueda poner al día en estos pagos a los grupos prioritarios. Efectivamente, el SRI es muy diligente cuando se presenta un reclamo, emite la resolución si aprueba, y se ha venido devolviendo con agilidad.
Ahora sabemos del problema en la caja fiscal. Esto podrá al menos igualarse con los nuevos recursos que va a recibir. Es correcto, pero hay que recalcar que es una deuda heredada. Así es. Es una deuda que se arrastra, efectivamente, incluso le diría desde septiembre, porque hemos verificado, septiembre se logró pagar en algunos segmentos y está desde octubre pendiente, y ya se va a vencer esta semana el mes de febrero. Volviendo al tema de las recaudaciones, ¿cuáles son las perspectivas de recaudación? Primero, el panorama con sin las nuevas medidas, y segundo, con las nuevas medidas. ¿Va a haber un crecimiento como ha venido demostrando el SRI en recaudaciones cada año? Sí, el crecimiento con las nuevas medidas, lo que estimamos nosotros es un 15% de incremento de la recaudación, pero no solo es el tema de los nuevos tributos que existen en las leyes, también el plan de control del Servicio de Rentas Internas. Este año 2024 tenemos un plan de control con el cual proyectamos recaudar cerca de 1.200 millones de dólares y hemos enfocado el plan de control en 3 ejes principales. El primero es combatir la evasión tributaria internacional. Allí, por ejemplo, por eso hemos actualizado el listado de paraísos fiscales que le había comentado. También tenemos un convenio de intercambio de información con Estados Unidos, el cual estamos operativizando, y que es utilizado pues para detectar si hay ingresos de ecuatorianos que tengan en otros países. Recordemos que Ecuador tiene un régimen de renta mundial. En Ecuador se debe tributar no solo por la renta generada dentro del territorio, sino por la renta que se genere en otros países. Entonces es importante tener estos intercambios de información que lo estamos operativizando con Estados Unidos, y tenemos también el del Foro Global de la OECD con cerca de 100 jurisdicciones. Entonces están identificados todas las cuentas, digamos, de ecuatorianos en el caso de Estados Unidos. Sí, y lo usamos en nuestros procesos de control. Ya. Correcto. Entonces, estamos utilizando esos mecanismos para combatir la evasión tributaria internacional. Luego, en Ecuador tenemos mucha informalidad, sobre todo a raíz de la pandemia creció significativamente la economía digital. Existen muchas personas que comercian a través de redes sociales, de plataformas web, y no emiten los comprobantes de venta. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En la Ley de Eficiencia Económica se ha establecido una sanción de hasta $13.800 para aquellos negocios que no entreguen comprobantes de venta. En el plan de control hemos dispuesto que los fedatarios realicen compras simuladas en estos comercios electrónicos, y aquellos pues que no emitan los comprobantes de venta serán sancionados con esta multa de hasta $13.800. También en la Ley de Eficiencia Económica se ha establecido que el Servicio de Rentas Internas pueda generar un convenio con las entidades pertinentes para proceder a bloquear las direcciones IP de aquellos negocios pues que no entreguen comprobantes de venta, lo que equivale a la clausura de los negocios físicos. En los negocios digitales lo que haríamos es una clausura de la dirección IP. Y luego tenemos también las auditorías. Las auditorías en la administración tributaria son integrales y duran alrededor de un año. Nosotros lo que hemos dispuesto es que sean auditorías express, que duren alrededor de un mes y que sean auditorías focalizadas. ¿Por qué? Porque el SRI tiene una matriz de riesgos y ya tiene identificados muchos riesgos. Entonces la idea es atacar ese riesgo en particular y obtener resultados inmediatos y la recaudación inmediata, obviamente. Y quienes tienen cuentas pendientes con el SRI, ¿cómo mejorar la recaudación de sus impuestos, señor director del Servicio de Rentas Internas? Bueno, justamente lo que se ha propuesto en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo es una remisión de intereses, multas y recargos, justamente para incentivar el pago del capital. El cobro, sí, para que los contribuyentes que se encuentran, no se encuentran al día con la administración, es el momento de hacerlo. Y hemos tenido mucho éxito en estos primeros meses de la remisión. Al día de hoy tenemos recaudado $112 millones a través de la remisión. Entonces, una cifra muy importante. ¿En qué tiempo la remisión? Tenemos ya casi 2 meses. En mes y medio hemos recaudado. Solo por la remisión. Solo por la remisión. Millones. Entonces, ha superado la expectativa que teníamos para estos primeros meses, porque el histórico es que generalmente los contribuyentes se acogen los últimos meses. Hemos visto un cambio en la conducta y en los primeros meses de remisión ya tenemos $112 millones. Esperamos que esto siga así. ¿Y por qué? Porque nosotros también estamos incentivando que se acojan los contribuyentes a esta remisión. Justamente la idea de las auditorías express es generar estas advertencias a la administración de que conocemos ciertos
ciertas conductas que tienen, ciertas prácticas. Con estos auditores expertos lo estamos alertando, estamos haciendo también comunicados disuasivos también a los contribuyentes, de tal manera de que hagan el pago de impuestos y se puedan incluso acoger a la remisión de intereses, multas y recargos. Entonces estamos también incentivando que los contribuyentes pues se pongan al día en el pago de sus impuestos y que regulen también, si es que tenían alguna mala conducta, pues es el momento de resolverla. Y se puede mejorar cobrando lo que comúnmente se escucha. ¿Por qué no cobran más a los ricos, a los que tienen? Más allá de eso, el cobro debe ser para todos, o sea, los que tienen una relación de dependencia, como quienes generan utilidades también. Claro, esa tal vez yo diría que es un mito. ¿Por qué? Porque si uno analiza la recaudación del Servicio de Rentas Internas, el 50% de la recaudación del Servicio de Rentas Internas proviene únicamente de 510 empresas. Las 510 empresas más grandes del Ecuador son los grandes contribuyentes, aportan con el 50% de la recaudación. Entonces, cuando decimos que los grandes no pagan, las cifras los desmienten. Sí, sí. ¿Y cuántas empresas habrá más? Sí, son 510 empresas y lo importante es también que estas 510 empresas están aportando con un régimen de autorretención este año 2024 para afrontar la crisis en la caja fiscal. Con estas 510 empresas este 2024 se estima una recaudación de 1.300 millones de dólares por este régimen de autorretención, que básicamente afecta la liquidez, se traslada la liquidez de estas grandes empresas al Estado. Como hay cambios en el tema del IVA del 12 al 15, ¿cuáles son las facilidades en los sistemas que permitirá adecuar, incluso para el pago de quienes tienen relación de dependencia o pagan el IVA, para que se facilite? Porque el SRI ha simplificado los procesos. ¿Cómo se va a traspasar esto que sea una facilidad para el usuario del SRI? Bueno, como le decía, el Servicio de Rentas Internas tiene ya todos los mecanismos para automáticamente 1 de abril. Exactamente. Básicamente con los bancos tal vez sí tenemos que hacer una gestión, pero ya estamos, ya se conoce el día de hoy que el 1 de abril habría este incremento, entonces ya se puede comenzar a operativizar estos cambios en las tarifas de IVA. Bien, en cuanto al impuesto a la renta, estos meses, febrero, marzo, son de pagos. ¿Cuáles son las previsiones en el caso del impuesto a la renta del ejercicio fiscal, del ejercicio del 2023 a reflejarse el 2024, a pagarse a... Bueno, la proyección que tenemos de impuesto a la renta, vamos ya con las cifras de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. El impuesto a la renta va a crecer en un 21%. La proyección que tenemos es recaudar en el año 2024 7.076 millones de dólares. El año anterior recaudamos 5.800 millones de dólares. Entonces vamos a crecer significativamente en la recaudación del impuesto a la renta. Y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por este régimen de autorretención a las 510 empresas más grandes del Ecuador. Entonces, esa autorretención es renta, es impuesto a la renta, y eso hace que el impuesto a la renta sea uno de los que más crece en el año 2024, un 21%. Si lo comparamos con el impuesto al valor agregado, va a crecer únicamente un 10% el impuesto al valor agregado. Va a crecer vamos a recaudar en 2024 9.295 millones versus el año anterior que recaudamos 8.400 millones de dólares. Entonces es importante estos temas porque la proyección de la recaudación del 2024 está básicamente en la autorretención, que son 1.300 millones de dólares, y el IVA, que también son 1.300 millones de dólares anuales, pero como entra en vigencia la norma a partir del 1 de abril, pues ya no tendríamos la recaudación de todo el año. Menor. Entonces, el peso específico del impuesto a la renta va a ser mucho mayor que el caso, porcentualmente, que la recaudación del IVA con el nuevo incremento. Es correcto. Vamos a tener un mayor incremento del impuesto a la renta, y esto ya se vio el año anterior también. El impuesto a la renta fue el que más creció en relación con el IVA. Con mayor razón ahora, como estas nuevas consideraciones y medidas que se han adoptado. Es correcto, porque la autorretención ya tiene en vigencia desde febrero. Desde febrero se recaudó la primera autorretención de enero. Entonces, esa autorretención sí está vigente todo el año y por eso es que contribuye más al crecimiento del impuesto a la renta. Señor director del SRI, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene en el cobro de impuestos en este año 2024? Los grandes desafíos son básicamente
disminuir la brecha de la evasión tributaria. Y por eso es que los planes de control están enfocados en la disminución de esa brecha de evasión tributaria. Porque los controles que tenemos sobre los grandes contribuyentes, las personas que pagan son muy estrictos, y luego tenemos que ampliar la base de contribuyentes. Entonces, hacia allá estamos enfocando también nuestros esfuerzos de control, aumentar la base de contribuyentes. ¿Y esa disminución de las brechas se irá reduciendo en qué nivel, en qué porcentaje que permita bajar las brechas? Eso va a depender mucho del plan de control. Hemos ya armado el plan de control, ya se está ejecutando, y al final del año pues vamos a tener los resultados y los vamos a comunicar oportunamente. De hecho, parte del plan de control ya se encuentra en la ley de extinción de dominio. Se ha establecido que el Servicio de Rentas Internas tiene que prestar especial atención a los activos y las operaciones que ecuatorianos tengan con paraísos fiscales. Por eso es que eso también motivó a que actualicemos el listado de paraísos fiscales. Y al final del año vamos a tener que hacer un reporte a la Asamblea Nacional sobre este control que hemos hecho sobre activos y operaciones con paraísos fiscales. Entonces, todos estos planes de control tienen como objetivo reducir la brecha de la evasión tributaria. Este plan de control, en el caso de la extinción de dominio, ¿se lo hace de manera coordinada con la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE? Sí, ¿Se cruza la información? Sí, de hecho, bueno, como le había indicado, la disposición del presidente Daniel Noboa es un combate decisivo contra el crimen organizado, contra la evasión tributaria, y cada una de las instituciones actúa en base a sus competencias. Por eso es que es importante este convenio que hemos hecho con otras instituciones del Estado en base a la UAFE. Entonces, nosotros en nuestros planes de control muchas veces detectamos indicios de lavado de activos, por ejemplo, los cuales, si bien no tenemos la competencia para seguir en esa investigación, le trasladamos a la institución competente, que es la UAFE, por ejemplo. Es decir, tenemos estos indicios y ellos continúan con la investigación. Entonces, eso es importante. Por eso es muy importante este convenio que hemos hecho con otras instituciones del Estado para poder ampliar y aunar los esfuerzos entre todos nosotros. Una de las preocupaciones que ha habido precisamente con estos dineros ilícitos para hacer la extinción de dominio ha sido la eficacia de las instituciones. En lo que le compete al SRI, ¿cuál es la expectativa que tienen a fin de que las otras instituciones también contribuyan para la identificación y la extinción de dominio de bienes mal habidos? Bueno, eso ya es parte de otras instituciones que tienen que actuar en ese mecanismo, pero sin embargo actuamos de forma coordinada y conjunta con las otras instituciones del Estado, y en todo lo que podemos nosotros como Servicio de Rentas Internas aportar, lo hacemos. Ya. El mecanismo de recaudación de impuestos que hace el SRI se traslada inmediatamente a la caja fiscal, que es la que dispone de esos recursos de recaudación. Es correcto. Todos los recursos que recauda el Servicio de Rentas Internas son depositados en la cuenta del Tesoro Nacional. Con los desafíos que tiene el SRI, con la generación de más recursos, el mejoramiento de la recaudación, ¿ha necesitado cambiar o fortalecer los mecanismos de control por un lado, incluso personal del SRI? ¿O se está moviendo con lo que encontró usted? Bueno, nosotros tenemos, lo que hacemos nosotros, en el Servicio de Rentas Internas hay muchos funcionarios que son de carrera. Es un equipo bastante conocedor de la materia. Técnicos, ¿no? Son muy técnicos. El Servicio de Rentas Internas, yo me atrevo a decir que es la institución más técnica del Estado y también la institución más tecnológica del Estado. Entonces, lo que hacemos nosotros es procurar que ese tecnicismo se mantenga. Entonces, hacia allá estamos procurando, y obviamente alineados a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es la visión de él? Y es la que nosotros trasladamos a todos los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, que son 3.000 funcionarios que tenemos a cargo. Entonces, la idea es que todos tengan la misma visión que tiene el presidente de la República. ¿Cuál es el nivel de morosidad que hay de las empresas con el cumplimiento del pago de impuestos con el SRI? Bueno, tenemos una gestión de cobro bastante eficiente por las deudas recientes, sobre todo, y justamente con la remisión de intereses, multas y recargos hemos logrado disminuir esa brecha. Y se ha disminuido significativamente en la brecha de cobro de estas deudas, sobre todo las deudas recientes. ¿Cuánto se ha recaudado y cuáles son las perspectivas con las multas y la remisión de las deudas?
Perdón. Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen para cerrar este ciclo de recaudación con la remisión de multas y de intereses? Sí, como les decía, estamos haciendo una gestión importante en la recaudación por remisión. Como hemos recaudado 112 millones de dólares y esperamos hasta el día de hoy, esperamos concluir el 31 de julio con 900 millones de dólares. Estamos haciendo también, como les decía, muchos comunicados persuasivos, también haciendo mucha socialización de que es el momento. Ya, de hecho, hago una invitación a todos los contribuyentes que mantengan deudas con la administración tributaria. Es el momento oportuno para que se pongan al día con sus pagos de impuestos. ¿Y cómo se pueden poner impuestos? Si alguien escucha y dice, yo tengo esto, ¿cuál es el mecanismo? ¿Es ágil? ¿Cómo concurrir en sistema al SRI? Sí, el sistema es muy ágil, ¿no? Tienes todos los puntos para hacer la recaudación vía internet o en nuestras agencias. En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas de este 2024 que tiene el Servicio de Rentas Internas? Con todo lo que usted nos ha descrito, nos ha dado metas, el crecimiento de las recaudaciones en el IVA, en el impuesto a la renta. ¿Cuál es la aspiración que tiene como nuevo director del SRI? Nuestra meta, la fundamental es aumentar la recaudación, y lo estamos haciendo con las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, que nos ha permitido pues mejorar la recaudación. Entonces eso es importante, que se implementen adecuadamente todas las medidas que ha adoptado el gobierno nacional y que los planes de control sean muy minuciosos. Entonces de eso nos estamos encargando. Entonces esos son los dos puntos fundamentales que nos ha encargado el presidente Daniel Noboa. Y las facilidades que da el SRI para el cumplimiento de estos deberes, sea pagando a tiempo o sea quienes tienen deudas con el SRI. O sea, las facilidades están para todos los contribuyentes, y tal vez hemos dado tantas facilidades que es importante aquí destacar que hemos condonado la cuota de $60 del régimen RIMPE Negocios Populares, que son aquellos comerciantes que facturan menos de $20,000 en el año. Teníamos una deuda un poco de difícil recaudo, lo cual la condonamos mediante la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esto nos representó al Servicio de Rentas Internas dejar de recaudar $40 millones, que era la deuda que manteníamos con este régimen RIMPE Negocios Populares. Les condonamos la deuda. ¿Por qué? Porque creíamos que era oportuno condonarles a esta población más vulnerable. Bien, para concluir, agradecerle la presencia en la revista de Opinión y Democracia al señor director general del SRI, Damián Larco. ¿Cuáles son, vuelvo a plantearle, los desafíos con el cobro de impuestos en medio de una situación compleja? Usted nos describía efectivamente un problema heredado del anterior gobierno, con una caja fiscal escuálida, con deudas pendientes. El SRI aspira este 2004 ponerse a tono, ir igualándose tanto en devoluciones cuanto en la generación de recursos para la caja fiscal. Correcto, nuestra meta es generar los recursos que requiere el gobierno nacional para ponerse al día en las deudas heredadas. Son 4.000 millones de dólares heredados en deudas, y luego tenemos los gastos de la guerra, que mantener a los policías, a los militares en las calles es costoso, y se requieren los recursos para satisfacer esta necesidad. Entonces, por parte del Servicio de Rentas Internas estamos trabajando bastante duro para obtener estos recursos y poder que el gobierno pues pueda satisfacer estas necesidades. Claro, por ello es importante el proceso de recaudación que hace el SRI para aportar a la caja fiscal y enfrentar estos desafíos o heredados o los nuevos, como el Ecuador vive y un conflicto armado interno. Correcto, es importante. Al final del día, ¿qué es lo que afecta al consumo? No es el incremento del IVA. Lo que está afectando el consumo es que las personas no pueden salir tranquilas a las calles, no pueden salir a los parques, no pueden ir a un concierto, a un festival. ¿Por qué? No porque haya un incremento del IVA, sino por la inseguridad. Entonces tenemos que acabar el mal de raíz, que es esta inseguridad, y con lo cual vamos a lograr que la economía se reactive, y es lo que buscamos y esperamos todos los ecuatorianos. Bien, al señor director general del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, gracias por atender esta invitación de la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Con esto cerramos el espacio de la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz
miércoles a todos. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional.